Y si ustedes tuvieran a la presidente enfrente, ¿qué le dirían? ¿Qué le diríamos? Yo creo que actualiza las normas. Empresas, incluyendo a veces la refinería, te pueden decir es que cumplen con las normas de emisiones. Son normas de emisiones ya totalmente desactualizadas. Los 3 niveles de gobierno tienen que coordinarse. Tenemos que dejar de ver esto desde una perspectiva política y lo tenemos que ver como una perspectiva de salud pública. La industria más contaminante es de competencia federal. La federación tiene la obligación de vigilarlo, de inspeccionarlo y también de endurecer las normas. Las industrias privadas tienen una norma de emisiones de 1982. Era la época en donde los ginecólogos fumaban en los partos. Necesitamos instituciones sólidas del sector ambiental aquí en la metrópoli. No tienen capacidades operativas ni presupuestales. Junto con la del agua, la problemática de contaminación atmosférica, son las 2 grandes crisis socioambientales que vivimos en Monterrey. Pondrían la prioridad el aire porque nos mata, ¿no? Son miles de personas mueren al año por este problema. Bienvenidos a la conversación, un tema súper importante, el derecho a respirar. Bienvenida Roberta, María, Antonio, de la Alianza del Aire. Los tenemos aquí hoy porque este tema no se puede quedar en un hashtag. No se puede quedar en que sale el hashtag y de repente ya silencio. Todos sabemos aquí en Nuevo León lo que respiramos, lo que vivimos día a día con nuestra familia, si sales a correr, si vas al colegio, si andas en bici, si te subes al coche. Y bueno, ahorita platicábamos fuera del aire que una parte, un porcentaje sí es del gobierno, pero otro porcentaje también es del ciudadano. Y aquí abro la conversación porque es un tema que se necesita estrategizar, poner cartas en el asunto, no silenciarse, y más que nada, no politizarlo. Porque cuando se politiza esto, los que salimos perdiendo somos los ciudadanos. Entonces aquí abro la conversación, bienvenidos. Y bueno, si quieren presentarse, porque cada uno aparte trae su propio proyecto. Es una alianza que ahorita me van a contar la historia y se las van a contar cómo se unieron y cuánto tiempo lleva y qué es lo que están tratando de ejecutar para con gobierno, para con ciudadano. Pues muchísimas gracias por invitarnos. Si quieren, aquí me presento. Yo soy María Enríquez, yo presido el Comité Ecológico Integral. Somos un colectivo, bueno, ya somos una AC que trabajamos temas de aire y pues formo parte de la alianza junto con otras organizaciones que trabajamos este tema y que pensamos hace unos años, ahorita que Roberta les cuente un poco más del contexto, que hacer una red o juntarnos en un grupo iba a visibilizar de manera mucho más significativa el tema de la calidad del aire. Entonces, gracias por tenernos por aquí. Bienvenida, Roberta. Gracias de nuevo también Marcela y Magenta por invitarnos. Yo soy Roberta Clarión, yo también soy miembro fundador de la Alianza del Aire, soy consejera de Consejo Cívico y me invitaron a presidir el eje de causas ciudadanas, que es uno de los ejes que tiene Consejo Cívico. Y parte de lo que buscamos en Causas Ciudadanas, bueno, nuestros temas de este año es enfocarnos en aire y movilidad, porque creemos que son temas cruciales ahorita para Monterrey. Y buscamos articular redes, es decir, agrupar a distintas organizaciones que están luchando o enfocadas o trabajando el mismo tema para que juntas puedan diseñar estrategias en común que los ayude a tener un mayor impacto. Entonces, la Alianza del Aire es la primera alianza que articulamos y pues creo que hasta ahorita hemos logrado ir avanzando, tener un impacto y sí, juntos somos más fuertes. Cada uno se mantiene, pero al mismo tiempo hemos logrado presentar proyectos en común. ¿Qué han presentado? ¿Qué han puesto sobre la mesa? No sé, con el gobernador, por ejemplo. O sea, lo que se me ocurre es que se han sentado con el gobernador, ¿o no? Pues digo, no sé si Toño se quiere presentar y ahorita... Sí, hemos trabajado. Antonio Hernández. Ya me fui directo al tema, ya quiero. Digo yo para que todos... Ya quiero el tema. Sí, ya queremos pasar a la conversación. Bueno, mi nombre es Antonio Hernández, soy integrante de Pueblo Bicicletero, también parte de la Alianza del Aire. Y ya listos para platicar. ¿Listos para platicar? Sí, bueno, ¿se han sentado o no con el gobernador? Mira, activamos una mesa de participación ciudadana, activamos un mecanismo de participación ciudadana con la Secretaría de Medio Ambiente, que lo que estamos buscando es actualizar el programa de respuesta a contingencias atmosféricas, que son estas las alertas
que se emiten, o sea, es todo un proceso, son 3 etapas. Primero que se emitan alertas en tiempo y forma. La segunda parte de esto es que se proteja a la población vulnerable, es decir, sobre todo a los niños en las escuelas públicas y privadas. Ojo, no es cancelar las clases, no es que no vayan a clases, es que vayan, pero que no los dejen hacer actividades al aire libre cuando hay una contingencia atmosférica. ¿Por qué? Porque es un daño a su salud, ¿sí? El exponerte, el hacer ejercicio en un día muy contaminado es altamente dañino, y sobre todo para estos grupos vulnerables. También los enfermos crónicos y también los adultos mayores. Y como tercera etapa son las regulaciones de acciones que se tienen que llevar para poder salir de la contingencia, que esto ya implica regular a las diferentes fuentes emisoras. Entonces, queremos actualizar este programa. Como todos sabemos, ahorita no se están emitiendo alertas en tiempo y forma. ¿Y yo por qué? O sea, porque vemos, no sé ustedes son los expertos en la materia, pero yo me levanto en la mañana, y yo creo que los que nos ven también, y vemos una nata así, que no se mueve en todo el día. Mira, si quieres, o sea, la experiencia, existe un programa de respuesta a contingencias desde hace muchísimos años, y ese programa es un programa que clasifica una serie de fórmulas que se tienen que hacer para que se emita o para que se considere que hay un día grave de contingencia ambiental, y es una alerta, y luego contingencia fase 1, contingencia fase 2. Y ese programa ya lo contempla así, y así se han emitido alertas por mucho tiempo. Lo que la Secretaría de Medio Ambiente dice ahorita es que ese programa es obsoleto, se basa en normas que ya no están actualizadas, la manera en que se configura el algoritmo para que revisa todos los criterios es muy complicado, y que es mejor simplificar ese programa y hacer como algo diferente. Entonces, ¿pero están haciendo algo diferente? Esa es un poco la posición. Lo que nos preocupa es que en el Inter se han dejado de emitir alertas un poco por esta crítica al programa de respuesta a contingencias que existe ahorita, y se ha sustituido por un programa de pronósticos que lo que dice es que en los siguientes días podría haber mala calidad del aire, y de alguna manera anticipa que la población debería de resguardarse o de tomar ciertas medidas. El tema con los pronósticos es que al final es pues estadístico, ¿verdad? Hay una alta probabilidad de que suceda, pero no necesariamente significa que obligatoriamente va a suceder. Entonces, creemos que los pronósticos son una buena alternativa, pero creemos que tendría que ser algo que se incluya en un programa de respuesta a contingencia. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, actualizado. El año pasado, o corríjanme, el año pasado yo me acuerdo cuando se emitían alertas, o antes del año pasado, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, pero yo me acuerdo de que los niños no salían al recreo, que se ponían cubrebocas, no sé, o sea, como que empezaron de cierta forma a concientizar, porque yo sí me acuerdo se emitían alertas. Sí. Y porque ya se han hecho esfuerzos por trabajar con escuelas. Eso se visibilizó en la administración anterior con el Bronco, y hubo incluso una aplicación que se llamaba Mi Escuela Respira, y hubo toda como una iniciativa de activarlo, pero eso nunca se desechó. Sí, nunca ha sido un programa que ha sido así como formalmente llevado a cabo. Siempre ha habido pues una discrecionalidad en su aplicación, porque pues coyunturalmente así se ha dado, y lo que buscamos nosotros ahorita es ya formalizarlo, hacerlo mucho más transparente, mucho más claro, mucho más eficiente, que la gente entienda que ese algoritmo que les digo que existe ahorita se simplifique para que la gente, para que sea más fácil como saber si hay o no hay una contingencia. Y pues a eso llevamos este trabajo. Y un poco quisiera agregar lo que dice María del algoritmo complicado. Lo que se refiere con complicado, creo también no nada más es que se batalla para entender, sino para que realmente se cumpla, sean las condiciones, es porque ya está extremadamente mal el día. Entonces yo siempre les digo, si se llegan a cumplir los criterios y se emite alerta, enciérrate en tu casa con el traje de Mad Max, porque está espantoso afuera. No me asustes. Es muy difícil, a como está ahorita el algoritmo, que se llegue a estos niveles de contingencia. Eso que dicen ustedes de concientizar es muy importante. Sí, y por eso tenemos que actualizar. Y en las escuelas, por más que las escuelas puedan decirle a los alumnos, lo que nosotros queremos es, con un programa de respuesta a contingencias atmosféricas, que suceda como en la Ciudad de México, que es obligación, que la SEP manda la orden a las escuelas públicas y privadas. Los niños no pueden salir, no pueden ejercitarse al aire libre porque el día está muy mal y queremos proteger su salud. Entonces,
Si no viene esta orden desde la SEP, pues queda a criterio de las escuelas y muchas veces las mismas escuelas están presionadas por los padres que no tienen esta conciencia del problema y que le dicen, no, yo quiero que mi hijo se quede al fútbol y yo quiero que mi hijo... No importa. Etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos empezar por crear mucho más conciencia, pero necesitamos tener un PRCA que realmente funcione y que sea obligatorio cumplir. Ahorita tocaste un punto fundamental. ¿Qué tanto es, y no es de aventarse la bolita, pero bueno, al final sí, o sea, qué tanto el gobierno federal y qué tanto el gobierno local se parten el pastel en este tema? Porque lo acabamos de ver, digo, vino Claudia, la presidenta Claudia Sheinbaum, y se creó este hashtag, que muy bien, la campaña, bueno, en redes sociales tronó, pero de ahí a la acción, o de ahí a que se pronunciara la presidente, o de ahí que se sentara el gobernador con la presidenta a hablar del tema, pues yo no vi nada, no sé ustedes. Ahí yo creo que hay que plantear una situación, desde una mirada de gobernanza, mi punto de vista es que los 3 niveles de gobierno tienen responsabilidades y atribuciones, y no todos los ejercen como de una manera efectiva y consolidada, ¿no? Me parece que a nivel local, digamos, tenemos esfuerzos desde la alianza con el Ejecutivo Estatal, con el gobierno. A mí me parece bueno ese canal que tenemos ahorita de... O sea, se ha sentado con el gobernador. Claro, lo que decían mis compañeras del plan de respuesta a las contingencias atmosféricas es un ejemplo. Sin embargo, me parece que los gobiernos municipales tienen muchas como funciones que no ejecutan y que también influirían en reducir, por ejemplo, las emisiones de contaminantes. Y en el tema del gobierno federal mexicano, yo sí lo veo fundamental. Me parece que históricamente tenemos como una ausencia de las instituciones en regular lo que ya están obligados, ¿no? Entonces, y no solo en el tema del aire. ¿Nos puedes dar un ejemplo? En regular, o sea, aquí en Nuevo León, ¿qué deberían de regular? Por ejemplo, las industrias que son atribución de la Profepa y la refinería de Cadereyta, que es responsabilidad de la CEA, de esta agencia del sector ambiental en los hidrocarburos. O sea, por ejemplo, no tenemos una delegación de la CEA que regule no solo las refinerías, sino las gasolineras. O sea, hay toda una industria alrededor del sector de hidrocarburos que no hay presencia del gobierno federal mexicano. Ahora, yo planteo una idea en la que debemos de reconocer que la zona metropolitana de Monterrey es una metrópoli fundamentalmente industrial y eso requiere regulación de estas fuentes emisoras. Mi punto de vista es que la mayoría son responsabilidad del gobierno federal mexicano, sin descartar las que son del gobierno estatal, que ahí también hay que llamar la atención. Lo estás puntualizando súper bien. Pero me parece, y bueno, ustedes lo sabemos, la Profepa, que es como la parte que tiene atribuciones de inspección y de vigilancia, no tiene capacidades suficientes para cumplir con su objetivo, ¿no? Entonces, por eso yo he escuchado críticas de por qué hacia la presidenta o por qué hacia a la titular de la Ejecutiva Federal, pero me parece que era el momento de llamar su atención porque sí hemos vivido como... ¿Y lo llamamos? Es un una pregunta, histórico. O sea, ¿o lo llamaron? O sea, me pongo como ciudadana. ¿Se llamó la atención con esa campaña? Yo planteo que sí. ¿Qué pasó durante su visita y ahorita? Porque ya fueron hace 7 días de esa campaña. Pues yo diría que, o sea, la presidenta de facto no se pronunció, pero la titular de la Secretaría de la Semarnat habló sobre la superimportancia de trabajar en temas de calidad de aire en la metrópoli. La presidenta en su acuerdo 93 hizo 100 acuerdos de lo primero que iba a trabajar durante su campaña y el 93 es limpiar el aire del área metropolitana de Monterrey porque sintió presión de los ciudadanos durante su candidatura y además ella como científica climática, o sea, lo que tenemos ahorita a nuestro favor es que la presidenta Claudia Sheinbaum entiende el tema ambiental, entiende el tema atmosférico y un poco el pedido de esta campaña que inició un ciudadano, esta campaña del hashtag en el Nuevo León no puede respirar, Claudia, no la inició la alianza. Nosotros nos sumamos como una de tantas organizaciones que quiso visibilizar ese tema, pero esta fue la iniciativa de un chavo ciudadano que es un como medio influencer en redes, joven, y que básicamente lo que decía es cómo le hacemos para sumar a este gran ausente que no vemos presente en las decisiones que se toman en el Estado. Y muy importante también agregar que la industria más contaminante es de competencia federal. Entonces, la federación tiene la obligación de vigilarlo, de inspeccionarlo y también de endurecer las normas. Y eso ¿A qué te refieres puntualmente?
Me refiero puntualmente a que la Semarnat Ajá. Tiene la obligación técnica de actualizar las NOMS. Sí. No es obligación del legislativo, es obligación de la Semarnat, del Ejecutivo, porque son normas técnicas. Y las normas técnicas lo que hacen es, por ejemplo, las normas de emisiones de las industrias altamente contaminantes. Como la refinería. Como la refinería, que tiene que ver con hidrocarburos. Toño sabe más que yo así en temas así como específicos, pero por ejemplo las industrias privadas que no son la refinería tienen una norma de emisiones que es de 1982. Creo que era la época en donde los ginecólogos fumaban en los partos. Entonces imagínense el nivel de desactualización que tienen esas normas. Nosotras de hecho hace un año o un año y medio hicimos un cumpleaños irónico, sarcástico, nos subimos aquí a la bandera del obispado, nos disfrazamos de dinosaurio, pusimos un pastel y le cantamos 30 años las mañanitas a la norma de emisiones de las industrias de competencia federal más contaminantes, de lo ridículo que no se haya actualizado y que estemos, o sea, que tengamos en nuestra... O sea, nos estamos perdiendo en las normas. Pues, entre otras cosas. En las no normas, Es porque uno de lo- Entre otras cosas, pero es de las solicitudes que le hicimos a la presidenta. Y el hashtag es muy amplio, porque otra de las premisas que nosotros, como nuestra lógica es, pues a la presidenta ya no le tenemos que decir qué tiene que hacer, ella ya sabe, ella es experta climática, o sea, O sea, ¿qué falta? ella sabe perfectamente que falta No, normas, de que falta acciones. regular la industria. No, por que eso, falta acción ¿qué política falta? en ¿Qué la falta Profepa. para que Voluntad actúe? política. Por eso. Entonces, mucha gente Puede decía, tener el pero ¿por qué no currículum, le pero... das tu lista de Santa Claus? Pues porque ella ya sabe, porque las atribuciones las conoce, porque, Sí. porque tiene clarísimo qué es lo que hay que hacer. Entonces, Bueno, y si ustedes tuvieran a la presidente, yo le digo presidente Claudia, enfrente, ¿qué le dirían? ¿Qué le dirían? Pues díganle algo. ¿Qué le diríamos? Yo creo que actualiza las normas, primero que nada, porque creo que esas son muchas empresas, incluyendo a veces la refinería, te pueden decir es que cumplen con las normas de emisiones. Pues sí, pero son normas de emisiones ya Del 82. totalmente 80 y desactualizadas. tantos. Entonces, de hecho, desde el observatorio se hizo un esfuerzo por hacer una carta a los candidatos a la presidencia durante el verano, que tuvo también mucho apoyo multisectorial, y se establecían varias acciones a nivel federal que se solicitaban. Una de ellas era actualizar las normas. Otra era la refinería. La refinería se ha politizado tanto que unos grupos gritan que se cierren, otros no. Entonces, ni siquiera se tiene que cerrar, pero sí pedimos, oye, modernícenla. ¿Por qué la de Deer Park, que también es de Pemex, por qué no contamina como la de aquí? Entonces, pueden invertir en filtros, en modernizar procesos, en todos los recuperadores de azufre. ¿Por qué no hacen eso? O sea, debemos empezar también por ahí. Otra cosa que se le ha pedido es lo de las gasolinas, que también desde la Alianza se hizo un esfuerzo ahora en esta vez que vino. Que la calidad de gasolina aquí en Nuevo León es de las peores. Desplegado pidiendo que se mejorara la calidad de gasolina, que nos dieran la misma que le dan a Ciudad de México y a Guadalajara. Pero pues está el tema del huachicol en medio. Bueno, pero entonces... Y no es por politizar, Sí, pero sí. es que al final sí tiene que ver mucho junto con pegado. Pero mira, como y la dicen. Profepa, hay cosas, sí. o sea, que haya una presencia mucho más significativa de inspectores que puedan regular la industria de competencia Exacto. federal, A mí me la industria gustaría decirte privada de eso. competencia Sí. federal. No hay gente suficiente. A veces como también, o sea, hemos escuchado como esta polarización de por qué solo la industria, por qué solo la refinería y por qué la industria de competencia, o sea, la industria privada no se exhibe tanto. Pues es que el pedido a nuestros gobernantes es que se haga una inspección y se haga una vigilancia y se endurezcan las normas justo para que todas las industrias reduzcan sus emisiones. Entonces, ahí la federación tiene un papel fundamental. Y yo quisiera agregar nomás, después de Toño. No, sí. Cualquiera, Bueno, cualquiera yo que- quiero, es que no quiero que se pierda la pregunta que tú planteabas de qué le pediríamos a la presidenta, sí, yo lo pondría en varias perspectivas. O sea, una tiene que ver con las instituciones, como retomar un poco la idea que tú acabas de decir, María. Me parece que necesitamos instituciones sólidas del sector ambiental aquí en la metrópoli, aquí en Monterrey, ¿no? Y fundamentalmente es Profepa y Semarnat. O sea, no tienen capacidades operativas ni presupuestales para atender sus atribuciones. No solamente la calidad del aire, sino otros temas, ¿no? Pero eso es lo que nos toca. Entonces, si tú consultas los números de inspectores, no alcanza. O sea, nunca en la situación estructural actual de la Profepa y la Semarnat, nunca van a poder atender la situación de problemática atmosférica, ¿no? Entonces, es uno. El otro que yo también quiero visibilizar es el que dicen mis compañeras sobre la normativa, ¿no?
Y yo ahí quisiera hacer como un matiz, ¿no? Me parece que desde las políticas ambientales de contaminación del aire se toma toda la totalidad del territorio mexicano como si hubiera una uniformidad, siendo que cada parte del país tiene unas características fundamentales, ¿no? Entonces yo hablaría también, o sea, añadiría un matiz de lo que dicen ustedes, de que sí hay que actualizar las normas que tienen pasivos de actualización, ¿no? Que tendrían que actualizarse, no una realidad de todo el país, sino la realidad que tenemos aquí fundamentalmente. O sea, sí, verlo como separado. Sí, ese es un cambio. Sí, solo, digamos, en la segunda perspectiva, para mí es importante que se actualicen las normas que tienen que ver con la contaminación atmosférica, pero actualizadas en la realidad que tenemos aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Y eso nos va a permitir atender, justo, es una crítica que se hace, o sea, se tiene que atender las emisiones de las industrias. Y un tercero que me parece fundamental, y aunque esté politizado, necesitamos que se regulen las emisiones de la refinería de Cadereyta Jiménez, ¿no? Esos tres aspectos que requieren la intervención. ¿Qué tanto la refinería, o sea, hablando como tú dices, ente separado Nuevo León, o sea, Nuevo León es otra harina, es diferente costal, sí. Entonces, ¿qué tanto la refinería, porque mucha gente cuando empiezas a hablar de la refinería es, ay no, ya vas a empezar a politizar el tema del aire. Ay no, pero no es politizar, como tú lo estás diciendo. Sí. Los datos duros, ¿qué tanto la refinería nos está afectando aquí en Nuevo León? Hay digamos, la refinería preponderantemente sus emisiones son de dióxido de azufre. No hay ningún emisor más, o sea, depende de la época del año, pero yo lo pondría en porcentajes de arriba del 95% de las emisiones de dióxido de azufre son de la refinería. Hay otros polos, que esa es información que hemos generado en la alianza. Hay otro que se encuentra donde la zona donde iban a construir a Telsa, donde se encuentran EMAC, esas industrias. Por Saltillo. En la salida de Saltillo, ese es otro polo, pero es de menor extensión, y otros a las zonas industriales del norte de la ciudad. Son menores, la refinería es, digamos, yo lo plantearía como es incontrovertible su preponderancia en contaminación de dióxido de azufre y todo lo que esto provoca, ¿no? Y hay un dato que tenemos en la alianza que a mí también me parece importante visibilizar. No solamente afecta a las poblaciones humanas que vivimos en la metrópoli, sino la contaminación llega a las comunidades rurales que están en los municipios de Santiago y de Santa Catarina, con niveles incluso más altos que los que se ven en la ciudad de contaminación por dióxido de azufre. ¿Por qué más altos? Por una cuestión de las montañas. Nosotros lo que yo les planteo es como las montañas son barreras, ¿no? Y por eso no vemos las montañas, porque son barreras físicas en las cuales se detiene la contaminación. Para que veamos por qué llega a la sierra. O sea, por eso la nata. Por eso vamos a las montañas, porque son barreras físicas, ¿no? Sí. Y hay zonas donde se contiene. Esta zona de Santiago y Santa Catarina también tiene valores altos de contaminación. Eso es lo que requerimos que se atienda desde la presidencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, de Semarnat y Profepa y la CEA. Sí. Y no, bueno, esto que acaba de decir Antonio es fundamental, ¿verdad? O sea, porque muchas veces es que no se politiza, también el ciudadano debe ser, ojo, también como ciudadanos debemos de tomar medidas, ¿verdad? Pero yo sí creo, como tú lo acabas de explicar aquí y como lo están explicando, que las diferentes, o sea, a nivel federal y a nivel estatal y a nivel municipal, o sea, todo mundo tiene su tarea. Y no se está haciendo nada. Eso que acabas de decir tú, María, que se están atorando en que sí, es que la estrategia ya no va a funcionar o tal, pero en el Inter vamos a hacer otra, pero no se está haciendo nada, entonces estamos paralizados. Mientras tanto, nuestros niños, nuestros adultos mayores, nosotros, todos los que vivimos aquí en Nuevo León, estamos respirando esta nata que te mata de verdad. O sea, ahorita no hay per se esa estadística de cuántos mueren por la calidad del aire. Pues sí, hay pero algunas. Sí hay algunas, a ver, pues dime. Bueno, en el Observatorio del Aire se sacaba una cifra de 2,100 por eso, sesgado, porque al año. Creo que podría ser mucho más, nada más que nadie lo estipula, nadie, es que trae asma, es que de repente trae alergia. No es de la nada. Y yo nomás diría, es un comentario. Yo creo que para no politizar un tema hay que escuchar a los técnicos. O sea, la ciencia tiene que ser como el árbitro en este tema. Entonces, entiendo que siempre puede haber como inventarios que no todo el mundo esté de acuerdo. O sea, puede haber algunos márgenes de error, pero en general tenemos una tendencia bastante cercana a la realidad. Entonces, tomar decisiones basadas en ciencia para luego traducirla en política pública es como se tienen que abordar los temas ambientales. Totalmente. ¿Conclusión? Yo quería agregar nomás a lo de la refinería. Otro de los puntos es que también hay que entender, como siempre escucho a gente mayor decir, es que la vinieron a poner
haz de cuenta que se estudió dónde puede tener más impacto. Entonces, hay que entender que los vientos en Monterrey corren hacia el suroeste. Entonces, por donde está la refinería, corre el aire y nos baña toda la zona metropolitana. Entonces, encima de todo está posicionada en un muy mal lugar. Y creo que lo que decía Toño del azufre, pero también PM2.5 es también, ¿cuál era la cifra, Toño? Yo me acuerdo que andaba en un como 30 entre también directas e tiene indirectas. porcentajes mayoritarios. Que son el contaminante más dañino que hay y el O que sea, nos estamos enfrentamos respirando veneno. aquí. Sí, 100%. Estamos respirando veneno. Y creo que como conclusión yo diría, oye, los 3 niveles de gobierno tienen responsabilidades, tienen que coordinarse y tenemos que dejar de ver esto desde una perspectiva política y lo tenemos que ver como una perspectiva de salud pública. ¿Sí? De derecho. De derecho a humano. respirar, claro. Es que es un derecho el respirar Es un con derecho. aire salud. limpio. Entonces, y no se trata de aventarse la bolita y por qué le echan a Claudia, por qué no le echan a Samuel y los alcaldes. Todos los entes de gobierno tienen una competencia y tienen cosas que hacer. Entonces, nosotros desde la alianza, ¿qué les pedimos? Háganlo. Cada quien asuma su responsabilidad. Todos saben además bien qué tienen que hacer. No es como que les tenemos que decir. Simplemente hagan su trabajo y tienen que hacerlo. Los ciudadanos, las empresas, a todos, también tenemos un compromiso. Pero realmente, ¿cuál es el fin de un gobierno? ¿Por qué existe un gobierno? ¿Por qué se establecieron? Pues porque los ciudadanos estuvimos dispuestos a vivir en comunidad y tener un ente gubernamental que nos pusiera leyes y nos regulara para poder vivir en sociedad, en comunidad y que no fuera la ley de la selva. Totalmente. Entonces, si el gobierno no le impone regulaciones a las empresas privadas y públicas, pues ¿cómo lo vamos a lograr? Si no regula las fuentes móviles, no se puede. Por más ciudadanos comprometidos, por más organizaciones civiles, necesitamos que el gobierno en sus diferentes competencias entre y haga su trabajo y que deje de politizar el tema y se enfoque en cómo protejo a mis ciudadanos. Y más, y ahorita voy con ustedes para concluir, si hay ciudadanos como ustedes, rodeados de expertos, de gente que sabe, que ya ha traído trayectoria en este tema, a ver, pues es que agárrense de la mano a este tipo de alianzas. O sea, si yo fuera presidente o si fuera gobernadora o tal, me agarraría de gente como ustedes. Sí. Porque están aquí, no porque, ay, qué padre, pues sí, qué padre, les gusta lo que hacen, pero también porque están preocupados, quieren actuar en propositivo, ¿no? Quieren hacer de Nuevo León que tengamos el derecho a respirar aire limpio, porque el día de hoy respiramos veneno y no hay derecho para eso. Y nos está matando. Si no nos hiciera nada más que no, yo traigo una alergia que lleva 15 pues días. No perderíamos sí, tanto tiempo en esto. Totalmente. Sí. Conclusión, María. Pues ahorita Roberta visibilizó un tema que me parece importante, del cual no habíamos hablado y no quiero que, o sea, digo, no vamos a profundizar en eso, pero el tema de las fuentes móviles como también uno de las fuentes más importantes para que contribuye a la mala calidad del aire. No profundizamos en ella, pero ahorita todos y todas sabemos que es uno de los problemas más importantes que vivimos y que padecemos en la ciudad. Entonces, como que por ahí dejar ese tema sobre la mesa. Y la coordinación metropolitana. O sea, entendemos que la federación tiene un rol importantísimo, el gobierno del estado también. Los municipios tendrían que coordinarse para poder trabajar este tema, porque es un tema metropolitano. O sea, no podemos que solo San Nicolás o San Pedro o Santa Catarina o Monterrey trabajen de manera como aislada y desvinculada. Necesitamos que los alcaldes, junto con el gobernador, colaboren para solucionar este tema. Las buenas noticias es que en otras ciudades de México país, ha pasado. En la Ciudad de México en los 80 se caían pájaros, literalmente, no estoy diciendo lo figurativo, se caían pájaros muertos del cielo por la contaminación. Y en la Ciudad de México lograron, con muchísimas acciones, desde sacar refinerías, sacar industrias, regular O sea, podemos vehículos, ver a otros lugares, por ejemplo. Podemos ver otros lugares que no son necesariamente estos países europeos como asiáticos, Luxemburgo, que probablemente estemos muy lejos de ser, sino ciudades ejemplo como la Ciudad de México, que ha regulado de manera mucho más significativa el tema. Y este es un tema global, mundial. En el mundo hay científicos que ya saben cómo resolverlo, entonces creo que tenemos ya la ruta crítica para poder hacerlo, y es cuestión como de voluntad, de tener voluntad política, voluntad ciudadana, presionar y todos pues jalar hacia donde hay que Totalmente. Antonio.
Yo quiero hacer patente que junto con la del agua, la problemática de contaminación atmosférica, diría que son las dos grandes crisis socioambientales que vivimos en Monterrey, y pondría en la prioridad el aire porque nos mata, ¿no? Son miles de personas mueren al año por este problema. Entonces eso requiere una intervención consolidada de los gobiernos de los 3 niveles. Me parece que ese es algo que se tiene que dar. Yo celebro que estemos en un mecanismo de gobernanza entre ciudadanía y el gobierno de Nuevo León para actualizar el programa de respuesta a contingencias atmosféricas. Me parece que es como un ejemplo de cómo, sin dejar de señalar lo que no está bien, también es cómo nos sentamos para coordinarnos y que las cosas se mejoren, ¿no? Sí, Entonces me parece que ese modelo que se ha dado desde el Ejecutivo Estatal, tendríamos que tenerlo también desde el Ejecutivo Federal para todo lo que ya dijimos, ¿no? Y eso nos va a permitir atender no solo la contaminación por la refinería que está en Cadereyta, sino todos los sectores industriales de la metrópoli, la industria del acero, la automotriz, mucha industria de transformación. Y lo que viene, con el nearshoring. Esa es nuestra tendencia. Si necesitamos esas instituciones sólidas, y ya cerraría nada más, como todos los niveles de gobierno son importantes, y también veo como fundamental que haya mayor intervención de los gobiernos municipales aquí en la metrópoli. Esa colaboración de los 3 niveles de gobierno junto con la parte de la sociedad que tenemos interés, me parece que puede ser un primer paso de explorar mecanismos para que esta situación de muerte cambie. Yo creo que eso es fundamental. Y respirar, no veneno. Conclusión, Exacto. Roberta. Pues ya lo que había dicho de los gobiernos, que necesitamos que haya una mayor coordinación y una mayor integración, y sobre todo que se cambie la narrativa. No es una cuestión de politizar, hay que verlo como una cuestión de salud pública. Y si no lo vemos así, estamos desprotegiendo a los ciudadanos que además votaron por estos gobernantes. Entonces yo creo que hace falta cambiar la narrativa, hace falta cambiar la conversación y empezar a hablar de cómo proteger la salud de los ciudadanos. Y que no se quede en un hashtag. Hay que trabajar en esto a nivel federal, estatal, municipal y ciudadano.